La clase pasada empezamos con naturales, les definí una suma, un producto, y ahora lo que vamos a ver es algo que se llama principio de inducción. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a esta parte. ¿En qué consiste el principio de inducción, no? Lo que vamos a hacer es que vamos a probar ciertas propiedades que tienen los números naturales, pero nos vamos a basar fuertemente en algo que vimos la clase pasada que se llama el axioma 5 de Peano. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste una prueba por inducción? Pues va a consistir de dos puntos. El primero es un paso base. El paso base consiste en checar que el 0 pertenece al conjunto que tú me des. Acuérdense que empezamos con un conjunto, un subconjunto de los naturales. Entonces el paso base va a consistir en eso, en ver que el 0 pues está en ese conjunto que tú me das. Y la segunda parte es el paso inductivo. El paso inductivo, ¿en qué va a consistir? Pues va a consistir en que si tú supones que tu elemento está en n, está en tu conjunto A, si en este caso lo escribí así, si tú supones que n está en A, entonces el paso inductivo consiste en probar que el sucesor S de n también está en A. Y por el axioma 5, cuando tenemos un subconjunto de los naturales que cumplían estos pasos, 1 y 2, o sea, que cumple esta condición, que el 0 estaba y que si n estaba, el sucesor estaba, entonces por el axioma 5 concluíamos que A era todos los naturales. Ok, entonces vamos a empezar con algunos ejemplos, con algunas pruebas de esto. Muy bien. Por ejemplo, lo que vamos a hacer a partir de estas clases es probar enunciados que tienen esta forma. Enunciados que nos dicen, para todo n en los naturales se cumple tal propiedad. ¿Sí? Entonces cuando vean la palabra para todo n en los naturales deben pensar en inducción. Muy bien, vamos a empezar con este lema. Vamos a tratar de probar este lema usando esto de principio de inducción. Muy bien, para el principio de inducción necesito un subconjunto de los naturales y voy a probar usando el axioma 5 que ese subconjunto pues es todos los naturales. Ahora, así como está el enunciado nos dice para todo n pasa esto. Si yo quiero probar que para todo n pasa eso, pues que tendría que ver que todos los naturales cumplen la propiedad que aparece aquí, que todos los naturales cumplen que si tú haces sucesor del natural, pues eso no es el natural, ¿no? Es distinto de n. Ok, entonces, por lo general, cuando tengan enunciados de este tipo, la condición es lo que les va a dar el subconjunto que van a considerar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a considerar A, este subconjunto. Son los naturales tales que cuando tú aplicas sucesor de n, es distinto de n. Entonces vamos a ver que este va a cumplir las propiedades 1 y 2 del axioma 5 y con eso pues concluiríamos que A es todos los naturales como aparece aquí. Entonces vamos a considerar este subconjunto y vamos a hacer la prueba por inducción sobre este n. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace la prueba por inducción? Pues se tiene que checar dos pasos que nos dice aquí, ¿no? El paso base que es ve que el 0 pertenece a tu conjunto. Muy bien. Entonces empecemos con el paso base. En el paso base, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que el resultado se cumple para n igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que ver que el 0 pertenece a A. Sí, esa es la parte que tenemos que justificar, ¿no? Entonces, ¿por qué el 0 pertenece a A? Entonces queremos ver que el 0 pertenece a A. ¿Ok? Pero si yo quiero probar esto, ¿qué tendría que pasar? Pues tendría que pasar que el sucesor del 0 no es el 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos de A tienen esta forma. Son los elementos en los naturales, son los naturales que cumplen la condición que aparece aquí, que el sucesor de n es distinto de n. Muy bien.
Entonces esto es lo que tenemos como que en nuestra mente, esto es lo que tenemos que probar si queremos llegar a que el 0 pertenece a ese conjunto A que elegimos al principio. Muy bien, ¿esto por qué es cierto? ¿Por qué el sucesor del 0 no sería el 0? Es distinto del 0. Bueno, pues hasta ahorita solo les he definido naturales y les he dicho que cumple los axiomas de Peano, entonces solo de eso nos podemos basar para argumentar por qué el 0 estaría en A. Entonces vamos a recordemos esto, lo que les marco aquí. Estos son los axiomas de Peano que habíamos visto la clase pasada. Entonces vamos a buscar en los axiomas de Peano cuál me serviría para argumentar que el 0, el sucesor del 0, pues es distinto del 0. De aquí, ¿qué axioma creen que sirve? El 3, ¿no? Exacto. Fíjense qué es lo que nos dice el axioma 3. Nos dice, si tú tienes un natural, n, entonces el sucesor de n es distinto de 0. Siempre. No importa el n que tú tomes, ¿no? Bueno, entonces en particular, si yo pongo s de... O sea, si tomo n igual a 0, como aquí, s de 0 sería distinto de 0. ¿Sí? Entonces es lo que escribimos acá. Por el axioma 3 tendríamos que s de n es distinto de 0 para todo n. En particular, pues para el mismo 0, ¿no? S de 0 sería distinto de 0 y este 0 está cumpliendo esta propiedad, está cumpliendo lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, cumple esto, pero esto es justo lo que aparece acá, ¿sí? Entonces el 0 estaría en A, ¿ok? Muy bien, esta parte ya quedó. Entonces ya tenemos el primer paso de esta prueba que estamos haciendo por inducción, que es el paso base, ¿sí? Ya tenemos esta parte, el paso base. ¿Qué tenemos que checar ahora? El paso inductivo. ¿El paso inductivo en qué consiste? Vas a suponer que n está en tu conjunto y de alguna forma, usando la hipótesis, o sea, usando eso, que n está en tu conjunto, tienes que llegar a que el sucesor también está. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos por el paso inductivo. Entonces demostraremos que si para n es cierto, o sea que n está aquí en A, entonces debe pasar que el sucesor también está. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis de inducción? Nuestra hipótesis de inducción es suponer que n está en tu conjunto, el que tú estás dando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si n está en mi conjunto, voy a borrar esto. Si n está en mi conjunto A, ¿quiénes eran los que estaban en A? Pues eran aquellos que satisfacían esta propiedad, que el sucesor de él es distinto de él. Entonces, como está en A, sucede que el sucesor es distinto de n, ¿no? El sucesor de n es distinto de n. Entonces tenemos que ver que S de n está en A. Pero, ¿qué significa que S de n está en A? S de n es como mi nuevo n. Es como mi n' si quieren llamarle. Entonces n' estaría en A. Esto pasaría si que pues si el sucesor de n' es distinto de n'. Entonces tenemos que ver, queremos ver que esto pasa, ¿sí? Y es lo que escribimos justo acá. El sucesor del sucesor es distinto del sucesor. ¿Ok? Sí, esto es lo que tenemos que probar. Que el sucesor del sucesor de n es distinto del sucesor de n. ¿Ok? Entonces, voy a suponer esto, que el sucesor de n es distinto de n, y de alguna forma tengo que llegar a que esto pasa, que el sucesor del sucesor de n es distinto del sucesor de n. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a regresar a lo único que tenemos, a los axiomas de Peano que les di la clase pasada. Veamos aquí, ¿no? Aquí están los 5 axiomas de Peano. Y ahora les pregunto, ¿qué axioma creen que nos puede servir? O sea, yo quiero probar que esto pasa, que el sucesor del sucesor es distinto del sucesor. De estos axiomas, como que, ¿qué axioma me habla del sucesor y de cosas distintas? Bueno, pues está por ejemplo el axioma 3, y está el axioma 4, ¿no? El axioma 4 nos dice si son iguales es porque son del mismo. ¿Esto qué significaba? Significaba que S era inyectiva, ¿sí? Entonces,
fíjense que si yo tengo sucesor de n distinto a n, quiere decir que estos son elementos distintos en el dominio de S, ¿no? ¿Sí? Recordemos cómo era S. A ver, voy a escribirlo aquí. Recordemos que esta función sucesor era una función que iba de naturales en naturales. Y tenía aquí las propiedades de acá arriba. Pero en particular el axioma 4 nos dice que es inyectiva. ¿Qué quiere decir? Que si tomas elementos distintos aquí en el dominio, pues tienen que ir a elementos distintos en el codominio. Nuestra hipótesis de inducción nos dice, el sucesor de n y n son distintos. Ok. Por aquí está el sucesor de n, y también está n, y son distintos, ¿no? Entonces, como S es inyectiva, que lo voy a denotar así, como S es inyectiva, tendríamos que tanto el sucesor de n, que iría ¿dónde? Al sucesor del sucesor, ¿no? Y n, que iría a el sucesor de n, son distintos, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso ya probamos esta parte. Ok, a ver. Vamos a quitar esto. Muy bien. Entonces, por el axioma 4, como está aquí, S es inyectiva. Y como tenemos por hipótesis esto en rojo, que S de n es distinto de n, entonces como es inyectiva, cuando ustedes evalúen, les va a dar cosas distintas, ¿no? Entonces S de n es distinto de S de n. Ok, entonces S de n está cumpliendo que cuando tú le aplicas S, te da algo distinto a él, ¿no? A S de n. Esta propiedad es justo que S de n esté en A. ¿Sí? Recordemos quién eran los que estaban en A. Eran aquellos que cuando tú le apliques S a él, sea distinto de él. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo, pero para S de n, ¿no? Aquí está. Yo le aplico S a S de n y me está dando distinto de S de n. Entonces está cumpliendo la propiedad que nos da aquí. ¿Sí? De A. Por lo tanto, que tendríamos que S de n está en A. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos logrado? Este conjunto A, que me diste al principio, me está cumpliendo las dos condiciones que aparecen aquí, ¿no? Por el axioma 5, ¿no? O sea, A es un subconjunto, ya vimos que el 0 está, que sería el paso base, cuando probamos que el 0 está. Y estamos probando que para todo elemento, si el elemento está, entonces el sucesor está, que es el paso inductivo que aparece acá. Entonces, por el axioma 5, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el conjunto A coincide con todos los naturales, como está acá. ¿Ok? Entonces, A coincide con todos los naturales. ¿Qué quiere decir eso si lo tratamos de expresar con palabras? Que aquí este conjunto tiene a todos los naturales, es decir, que para todos los naturales se cumple esta propiedad, que S de n es distinto de n, que es como nos lo dicta el enunciado, ¿no? Aquí está. Ok. ¿Cómo lo aplicamos para aquí. demostrar? Ok, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Es que aquí aparecen muchas n y m, entonces tal vez por eso les confunde un poco. Pero es como si se lo aplicara a estos, ¿no? Si quieren, aquí le podemos poner como n' en el axioma 4 y m'. Entonces aquí tendríamos que S de n' es distinto a S de m', entonces, perdón, si son iguales, entonces son el mismo. ¿Ok? Entonces aquí, si quieren, aquí le ponemos n', m'. Entonces cuando le aplique, aquí tendría n', m', y ya sustituyendo, pues obtengo estos.